Buenos días, mis amados. Oramos. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque es un día más que tú nos das para hablar de tu palabra. Señor, permite que sea tu palabra, nada más tu palabra, y tu Espíritu Santo la que pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El versículo 10 de Isaías capítulo 53 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Ustedes notarán que esto, como le dije anteriormente, fue un plan de Dios. El plan de Dios era que Dios mismo, que es Jesucristo y que es Dios encarnado, esto es un asunto de Dios. Dios es quien propicia un intermediario entre Él y nosotros, que es Él mismo en la persona de Jesucristo, para recibir entonces a través de Jesucristo el perdón de nuestros pecados, la redención, es decir, volver y pagar el precio que costó el nosotros habernos alejado de Dios por causa del pecado. Nosotros nacimos en pecado y ese pecado trajo separación de Dios, y entonces esa unión que era necesaria y esa comunión de volver a Dios y volver a la presencia de Dios y entrar hacia Dios, solo era y es posible a través de Jesucristo. Y esto es claro, que nosotros hacemos énfasis en esto para que no haya confusión. Si usted está intentando llegar a Dios a través de otra vía, está perdiendo el tiempo, porque a Dios solo se llega a través de Jesucristo. Porque dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? A Cristo, sujetándole a padecimiento. El padecimiento de Cristo. Fue Cristo quien padeció. Fue Cristo quien fue humillado. Fue Cristo quien fue escupido. Fue a Cristo que se le rasgó la ropa. Fue a Cristo que fue enjuiciado. Fue de Cristo que se dijeron falsos testimonios. Fue a Cristo quien el mundo acusó. Fue Jesucristo que fue al juicio. Fue Jesucristo que fue encontrado culpable. Fue Jesucristo que fue sentenciado a muerte. Fue Jesucristo que fue clavado en una cruz en presencia de un montón de personas. Fue Jesucristo que fue escupido. Fue a Jesucristo que se le puso una cruz de espina. Fue a Jesucristo que se le dio a beber vinagre, porque ellos no entendieron el lenguaje del Señor. Fue Jesucristo que murió en esa cruz clavado. Fue Jesucristo que fue sepultado. Y fue Jesucristo que fue resucitado. Y esa resurrección de Cristo, después de haber pasado todo lo que ya hemos mencionado, entonces nos hizo a nosotros partícipe de la muerte y partícipe de la resurrección. Pero a diferencia que el que sufrió y padeció fue Cristo, y a nosotros nos dejó la parte más fácil, que fue la parte de creer en Él por medio de la fe en Él. Y esto es lo más fácil. Imagínense si a usted le dijeran: ¿qué tú quieres? ¿Creer en Cristo o tú quieres ser crucificado, clavado en una cruz, crucificado, y entonces para que Dios te resucite? Yo creo que es más fácil creer en Cristo y decir: sí, yo creo en Cristo. Entonces mira lo fácil. De todo esto a nosotros nos tocó lo más fácil, porque con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mira, los padecimientos de Cristo han medido algunos científicos ahora con tecnología moderna, y dice que lo que Cristo, el dolor de Cristo fue tan intenso por todo el padecimiento, que ningún ser humano ahora mismo pudiera aguantar un castigo tan fuerte en vida. Es decir, que en medio del castigo o antes de ir por la mitad ya hubiese muerto.
Y Jesucristo lo soportó todo y lo hizo por ti. Fue sacrificado por ti. Mira qué valor tú tienes ante los ojos de Dios. Y a veces la gente le cree a Satanás, creyéndole que no tiene valor. Tú tienes un gran valor, porque la muerte de Cristo puede ser aplicada a ti. Todo lo que mencionamos que Jesucristo hizo es aplicable a ti, si tú crees en el Señor. Y si tú crees en el Señor, mira, te tocará la mejor parte. Porque no es lo mismo ser clavado en una cruz que simplemente creer y ese sacrificio entonces imputado a ti. Es decir, que tú puedes recibir la salvación del Señor. Tú puedes recibir la vida eterna que el Señor te promete, porque pasaremos de este mundo. Mira cuántas personas mueren. Me decía alguien anoche, ¿verdad? Me decía, wow, ¿cuántas personas están muriendo ahora? En este año se me han muerto 10 personas más o menos de mi familia. O sea, la muerte es real. Pero de la misma manera que la muerte es real, Jesucristo es real. Y el sacrificio de Cristo en tu favor es real. Recibe a Cristo, acepta al Señor como tu Señor y tu salvación, para que escape de lo que viene a este mundo. Dios te bendiga.